En el siempre cambiante panorama del fútbol europeo, la especulación sobre transferencias es tan parte del juego como los propios partidos. Este verano, el Atlético de Madrid se encuentra en el centro de uno de los rumores más intrigantes sobre la posible contratación de Richarlison, el delantero brasileño que actualmente juega en el Tottenham Hotspur. El interés del club madrileño no es meramente un pensamiento pasajero, sino un movimiento estratégico que refleja sus ambiciones para la próxima temporada. Con aspiraciones de competir por honores tanto nacionales como europeos, el Atlético busca jugadores que puedan mejorar su capacidad ofensiva, y Richarlison encaja a la perfección. El viaje de Richarlison en el fútbol profesional ha sido nada menos que notable. Después de comenzar su carrera en Brasil, donde rápidamente se hizo conocido por su estilo, tenacidad y capacidad goleadora, dio el salto a la Premier League, donde perfeccionó aún más sus habilidades. Su tiempo en Inglaterra lo ha visto evolucionar hasta convertirse en un delantero completo capaz de desempeñar múltiples roles ofensivos. Esta versatilidad es un atributo clave que el Atlético de Madrid valora altamente, ya que busca adaptarse a las exigencias tácticas de la Liga y las competiciones europeas. La contratación de Richarlison no solo fortalecería las opciones ofensivas del Atlético, sino que también traería una nueva dinámica a su estilo de juego. Bajo la dirección de Diego Simeone, el club ha construido una reputación por su juego disciplinado y estructurado. Sin embargo, en las últimas temporadas, ha surgido una creciente necesidad de creatividad y destreza para complementar su sólida base defensiva. Richarlison, con su capacidad para crear oportunidades y encontrar la red, podría ser el catalizador de esta transformación. Su velocidad y agilidad, combinadas con un sentido innato de posicionamiento, lo convierten en una amenaza constante para las defensas rivales, una cualidad que el Atlético ha carecido ocasionalmente en sus campañas recientes. Además, el momento de esta especulación llega en un momento crucial tanto para el jugador como para el club. Richarlison ha sido una figura importante para el Tottenham, pero la competitividad de la Premier League significa que asegurar un puesto de titular regular no está garantizado. Un traslado al Atlético podría ofrecerle la oportunidad de desempeñar un papel fundamental en un equipo que tiene hambre de éxito, mejorando así su perfil en el fútbol internacional. La perspectiva de mostrar su talento en la Liga, bajo el foco de uno de los clubes más ilustres, podría ser una propuesta tentadora para el brasileño. A medida que avanza la ventana de transferencias de verano, el interés del Atlético de Madrid en Richarlison probablemente se intensificará. La dirección del club es conocida por ser astuta en el mercado, a menudo identificando jugadores que no solo se adaptan a sus necesidades tácticas, sino que también poseen la mentalidad necesaria para prosperar en situaciones de alta presión. Con el historial y la experiencia de Richarlison en el fútbol de primer nivel, encarna las cualidades que el Atlético busca en sus jugadores. Además, esta posible transferencia conlleva importantes implicaciones para ambos clubes involucrados. Para el Tottenham, perder a un jugador del calibre de Richarlison requeriría una respuesta estratégica en el mercado de transferencias para asegurar que sigan siendo competitivos en la Premier League. Mientras tanto, para el Atlético, asegurar su firma podría enviar un mensaje audaz de intención a medida que buscan desafiar por trofeos en múltiples frentes. En conclusión, la especulación en torno al movimiento de Richarlison al Atlético de Madrid es más que un simple rumor. Representa una posible alineación de ambiciones entre el jugador y el club. A medida que ambas partes navegan por las complejidades del mercado de transferencias, tanto los aficionados como los analistas esperan ansiosamente el resultado de esta intrigante historia. ¿Vestirá Richarlison los colores rojo y blanco del Atlético, o el atractivo del fútbol de la Premier League lo mantendrá en el Tottenham? Solo el tiempo lo dirá, pero una cosa es cierta. Esta saga de transferencias es un asunto a seguir de cerca a medida que avanza el verano. Richarlison de Andrade, comúnmente conocido como Richarlison, se ha establecido como uno de los delanteros más dinámicos del fútbol europeo. Nacido el 10 de mayo de 1997 en Nova Venecia, Brasil, comenzó su carrera profesional en el América Mineiro antes de hacerse un nombre en el Watford, donde sus actuaciones en la Premier League llamaron la atención de cazatalentos de los principales clubes de Europa. Su viaje desde Brasil hasta la máxima categoría inglesa es un testimonio de su talento, determinación y ética de trabajo. Con una altura de 1,81 metros, Richarlison posee una combinación de físico y agilidad que le permite sobresalir en varios roles ofensivos. Puede jugar como delantero centro, extremo o incluso como segundo delantero, lo que lo convierte en un activo versátil para cualquier equipo. Su capacidad para adaptarse a diferentes posiciones en el campo es una de las razones clave por las que el Atlético de Madrid está supuestamente interesado en adquirirlo. Además de su versatilidad, Richarlison es conocido por sus habilidades técnicas, que incluyen dribbling y control del balón. Tiene un buen ojo para el gol,
a menudo encontrando la red con ambos pies y su cabeza. Su capacidad goleadora se complementa con su habilidad para crear oportunidades para sus compañeros, mostrando sus dotes como creador de juego. En el Tottenham, ha sido consistentemente uno de los máximos goleadores del equipo, demostrando una habilidad especial para destacarse en momentos cruciales. El tiempo de Richarlison en el Tottenham ha estado marcado por logros significativos, incluyendo la participación en varios partidos de alta presión tanto en competiciones nacionales como europeas. Fue fundamental para ayudar al equipo a lograr victorias importantes, a menudo apareciendo con goles o asistencias decisivas. Este historial de rendir bajo presión se alinea perfectamente con el entorno competitivo que se espera en el Atlético de Madrid, donde ganar es una expectativa en lugar de un objetivo. Además, la experiencia internacional de Richarlison con la selección brasileña añade otra capa a su perfil. Ha representado a Brasil en varios torneos, incluyendo la Copa América y los Juegos Olímpicos, donde desempeñó un papel vital al asegurar una medalla de oro para su país en 2021. Su experiencia en el escenario internacional no solo muestra su talento, sino que también resalta su capacidad para rendir en situaciones de alta presión, una cualidad que el Atlético de Madrid valora enormemente. Fuera del campo, Richarlison es conocido por su personalidad apasionada y su fuerte ética de trabajo. A menudo ha expresado su amor por el juego y su determinación de mejorar continuamente. Esta mentalidad se alinea bien con la cultura del Atlético, que enfatiza el trabajo duro, el compromiso y la resiliencia. Los jugadores que encarnan estos valores tienden a prosperar bajo la dirección de Diego Simeone, y la actitud de Richarlison podría hacerlo un favorito entre los aficionados en el Wanda Metropolitano. A medida que el Atlético de Madrid considera sus opciones en el mercado de transferencias, Richarlison se destaca no solo por sus capacidades en el campo, sino también por el impacto potencial que podría tener en la dinámica del equipo. Su habilidad para complementar a los jugadores existentes, contribuir a las estrategias ofensivas del club y adaptarse a diferentes configuraciones tácticas lo convierte en un candidato ideal para el equipo. En resumen, el perfil de Richarlison como jugador se caracteriza por su versatilidad, habilidad técnica y un historial comprobado de éxito tanto en el fútbol de clubes como en el internacional. Su posible movimiento al Atlético de Madrid representa no solo una oportunidad para que el club mejore sus opciones ofensivas, sino también una oportunidad para que Richarlison avance en su carrera en una liga conocida por su naturaleza competitiva y fútbol de alta calidad. A medida que avanza la ventana de transferencias, todos los ojos estarán puestos en este talentoso delantero y el impacto que podría tener en uno de los mejores clubes de España. El Atlético de Madrid ha sido reconocido durante mucho tiempo por su estilo de juego distintivo, que ha evolucionado bajo la dirección del entrenador Diego Simeone. La identidad del equipo está arraigada en la solidez defensiva, la disciplina táctica y una ética de trabajo incansable. Sin embargo, en las últimas temporadas, ha habido un creciente énfasis en integrar más creatividad ofensiva en su juego. Aquí es donde los atributos de Richarlison se alinean perfectamente con la visión del Atlético para el futuro. En el núcleo de la filosofía del Atlético se encuentra una sólida estructura defensiva. El equipo es conocido por su capacidad para absorber presión y ejecutar contraataques bien organizados. Simeone ha inculcado un sentido de resiliencia y determinación en sus jugadores, lo que los hace difíciles de romper. Esta consistencia defensiva ha sido un sello distintivo del éxito del Atlético, permitiendo al equipo competir en los niveles más altos tanto en la liga como en competiciones europeas. A pesar de esta sólida base defensiva, el Atlético ha reconocido la necesidad de evolucionar. En las campañas recientes, el equipo ha buscado mejorar sus capacidades ofensivas, con el objetivo de crear más oportunidades de gol mientras mantiene su integridad defensiva. Este cambio ha llevado a la búsqueda de jugadores que puedan aportar creatividad, habilidad técnica y versatilidad a la línea delantera, una descripción que encaja perfectamente con Richarlison. La capacidad de Richarlison para jugar en toda la línea delantera lo convierte en un candidato ideal para la estrategia ofensiva del Atlético. Puede funcionar eficazmente como delantero centro, utilizando su físico y posicionamiento para crear oportunidades de gol. Además, su capacidad para desplazarse hacia los flancos y explotar espacios se alinea con el enfoque táctico del Atlético de estirar a los oponentes y crear desajustes en la defensa. Su velocidad y agilidad le permiten superar a los defensores, convirtiéndolo en una amenaza constante durante los contraataques, una de las tácticas distintivas del Atlético. Además, las habilidades técnicas de Richarlison, que incluyen el dribbling y el control del balón, complementarían a jugadores como Joao Félix y Antoine Griezmann, que ya son figuras clave en el ataque del Atlético. La capacidad del brasileño para enlazar el juego y crear oportunidades mejoraría la fluidez de los movimientos ofensivos del equipo.
Esta sinergia es crucial para un equipo que aspira a competir por títulos, ya que exige un ataque bien equilibrado capaz de adaptarse a diversas situaciones de partido. La flexibilidad táctica de Simeone también ha sido una característica definitoria del éxito reciente del Atlético. El entrenador ha mostrado disposición para adaptar su sistema según las fortalezas de sus jugadores y los desafíos que presentan los oponentes. La versatilidad de Richarlison le permite encajar en múltiples configuraciones tácticas, ya sea como un delantero solitario, parte de un sistema de dos delanteros o incluso como un extremo en una formación de ataque más fluida. Esta adaptabilidad es esencial para un equipo que busca maximizar su potencial en competiciones tanto nacionales como europeas. El esfuerzo y el compromiso de Richarlison para presionar desde el frente se alinean perfectamente con el enfoque de alta intensidad del Atlético. Simeone valora a los jugadores que están dispuestos a esforzarse y contribuir defensivamente, y la tenacidad de Richarlison para recuperar la posesión mejoraría aún más la efectividad general del equipo. Esta mentalidad es crítica para el Atlético, ya que a menudo dependen de transiciones rápidas para capitalizar los errores de los oponentes. En conclusión, el estilo de juego de Richarlison se alinea con la filosofía táctica del Atlético de Madrid, lo que lo convierte en un objetivo atractivo para el club. Su versatilidad, habilidad técnica y ética de trabajo se ajustan perfectamente a la necesidad del equipo de un atacante dinámico que pueda contribuir tanto ofensiva como defensivamente. A medida que el Atlético busca fortalecer su plantilla para la próxima temporada, la perspectiva de integrar a un jugador como Richarlison en su sistema presenta una oportunidad emocionante tanto para el jugador como para el club. La posible asociación podría redefinir las capacidades ofensivas del Atlético y consolidar aún más su estatus como contendientes por grandes honores. La trayectoria de la carrera de Richarlison ha estado marcada por logros significativos y actuaciones consistentes que subrayan su reputación como un delantero de primer nivel. Su viaje comenzó en Brasil, donde mostró su talento en el América Mineiro antes de tener un impacto notable en Europa con el Watford y más tarde con el Everton. Cada paso en su carrera ha contribuido a su desarrollo como jugador y lo ha equipado con la experiencia necesaria para sobresalir en un club como el Atlético de Madrid. En el América Mineiro, Richarlison rápidamente se hizo un nombre, demostrando su capacidad goleadora y competencia técnica. Sus actuaciones en Brasil le valieron un traslado al Watford en 2017, donde continuó evolucionando. Durante su tiempo en la Premier League, se hizo conocido por su versatilidad, jugando a menudo en diversas posiciones ofensivas. En su temporada de debut en Watford, anotó 5 goles y proporcionó varias asistencias, llamando la atención de aficionados y analistas del fútbol por igual. Después de un exitoso paso por el Watford, Richarlison realizó un traspaso de alto perfil al Everton en 2018 por una tarifa reportada de alrededor de 50 millones de libras, un testimonio de su creciente reputación. En el Everton, prosperó bajo la dirección del entrenador Marco Silva, quien reconoció su potencial y le proporcionó la plataforma para brillar. Durante su tiempo en Goodison Park, Richarlison se convirtió en una figura clave para el club, terminando consistentemente como uno de los máximos goleadores del equipo. Su capacidad para encontrar la red en partidos cruciales consolidó su estatus como favorito entre los aficionados. La capacidad goleadora de Richarlison fue evidente durante la temporada 2019 a 2020, cuando anotó 15 goles en la Premier League, contribuyendo significativamente a la campaña del Everton. Sus actuaciones le valieron reconocimiento más allá del fútbol de clubes. Fue convocado a la selección brasileña y rápidamente se convirtió en una parte integral de su configuración. Su debut internacional fue en 2018, y desde entonces ha representado a Brasil en varios torneos, incluyendo la Copa América y los Juegos Olímpicos. El momento culminante de la carrera internacional de Richarlison llegó durante los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, donde desempeñó un papel fundamental en la obtención de la medalla de oro para Brasil. Anotó 2 goles cruciales en la final contra España, mostrando su capacidad para rendir en el escenario más grande. Esta experiencia no solo elevó su perfil, sino que también demostró su capacidad para actuar en situaciones de alta presión, una cualidad que el Atlético de Madrid valora enormemente. En 2021, Richarlison se trasladó al Tottenham Hotspur, uniéndose a un equipo lleno de talento y expectativas. Su tiempo en los Spurs ha visto cómo continúa desarrollándose como jugador, adaptándose a las exigencias de la Premier League mientras contribuye a los esfuerzos ofensivos del equipo. A pesar de enfrentar competencia por posiciones de titular, Richarlison ha proporcionado consistentemente goles y asistencias importantes, demostrando su valía como un activo valioso. Su estancia en el Tottenham ha consolidado aún más su reputación como un jugador que puede prosperar en entornos de alta presión. Ha demostrado su capacidad para rendir cuando más se necesita, anotando goles cruciales tanto en competiciones nacionales como europeas.
Esta experiencia le sería útil si decidiera unirse al Atlético, donde las expectativas son igualmente altas. Las actuaciones previas de Richarlison en Watford, Everton y Tottenham le han proporcionado una gran cantidad de experiencia y un conjunto de habilidades diverso. Su capacidad para adaptarse a diferentes estilos de juego, combinada con sus habilidades técnicas y su instinto goleador, lo convierten en un ajuste ideal para las ambiciones del Atlético de Madrid. A medida que el club busca construir un equipo capaz de competir por títulos, el historial comprobado de Richarlison en varios niveles de competencia solo fortalece la argumentación a favor de su adquisición. En resumen, el viaje de Richarlison a través del fútbol profesional ha estado caracterizado por actuaciones impactantes y crecimiento en cada club que ha representado. Su capacidad para anotar goles, crear oportunidades y rendir bajo presión lo posiciona como un objetivo atractivo para el Atlético de Madrid, que busca mejorar sus opciones ofensivas y desafiar por trofeos en la próxima temporada. La posible transferencia de Richarlison al Atlético de Madrid lleva consigo implicaciones significativas tanto para el jugador como para los clubes involucrados. Como uno de los delanteros más destacados del fútbol europeo, la llegada de Richarlison al Wanda Metropolitano no solo mejoraría las opciones ofensivas del Atlético, sino que también contribuiría a las ambiciones más amplias del club tanto a nivel nacional como internacional. A continuación, se presentan algunas de las implicaciones clave de este posible movimiento. En primer lugar, la incorporación de Richarlison a la plantilla del Atlético fortalecería sus capacidades ofensivas. El club ha estado en busca de un delantero dinámico que pueda complementar sus talentos ofensivos existentes, como Antoine Griezmann y Joao Félix. La versatilidad de Richarlison le permite jugar en múltiples posiciones, lo que proporciona flexibilidad táctica al entrenador Diego Simeone. Esta adaptabilidad permitiría al Atlético cambiar formaciones y estrategias durante el transcurso del partido, aumentando su efectividad contra varios oponentes. Además, la contratación de Richarlison probablemente revitalizaría el estilo de juego del equipo. Si bien el Atlético ha sido históricamente conocido por su solidez defensiva, ha habido un cambio claro en las últimas temporadas hacia un enfoque más ofensivo. Las habilidades técnicas, la velocidad y la capacidad goleadora de Richarlison se alinearían perfectamente con esta identidad en evolución. Su presencia en el campo podría fomentar movimientos ofensivos más fluidos, creando oportunidades tanto para él como para sus compañeros. Desde una perspectiva financiera, la transferencia también podría tener implicaciones para el presupuesto del Atlético de Madrid y las adquisiciones de jugadores. Atraer a un jugador del calibre de Richarlison requeriría una inversión significativa, lo que podría obligar a la dirección del club a reevaluar su estrategia general de transferencias. Esto podría implicar la venta de otros jugadores para equilibrar las cuentas, asegurando que las finanzas permanezcan sostenibles mientras persiguen talentos de primer nivel. Para Richarlison, mudarse al Atlético de Madrid representaría un hito significativo en su carrera. Competir en la liga y jugar para un club con una rica historia y una base de aficionados apasionada le proporcionaría una nueva plataforma para mostrar su talento. Además, la oportunidad de competir en la UEFA Champions League es un gran atractivo para cualquier jugador. Richarlison ya ha demostrado su valía en el escenario internacional, y una etapa exitosa en el Atlético podría elevar aún más su estatus entre los delanteros de élite en Europa. Además, unirse al Atlético podría mejorar las perspectivas de Richarlison para seguir siendo convocado a la selección brasileña. Sus experiencias en una liga competitiva como la Liga podrían proporcionarle una valiosa exposición y oportunidades para demostrar sus habilidades contra algunos de los mejores jugadores del mundo. Esto podría ser un factor crítico a medida que Brasil se prepara para futuros torneos internacionales, incluyendo la Copa del Mundo. Las dinámicas de la Premier League y la Liga también son aspectos a considerar en esta posible transferencia. El traslado de Richarlison del Tottenham al Atlético marcaría un cambio en su carrera, pasando de una de las ligas más competitivas del mundo a otra. Si bien la Premier League es conocida por su fisicalidad y ritmo, la liga a menudo se caracteriza por su juego técnico y sus matices tácticos. Adaptarse a este nuevo entorno podría presentar desafíos, pero la experiencia previa de Richarlison en diversas ligas sugiere que es más que capaz de afrontar la situación. Por último, la reacción de los aficionados y los expertos jugará un papel crucial en la configuración de la narrativa en torno a esta posible transferencia. Los seguidores del Atlético de Madrid son conocidos por su leal pasión, y acoger a un jugador como Richarlison, que encarna el trabajo duro y la determinación, podría resonar positivamente entre ellos. Por el contrario, los aficionados del Tottenham podrían expresar decepción por perder a un jugador clave, especialmente uno que ha contribuido significativamente al equipo. En resumen, las implicaciones de la posible transferencia de Richarlison al Atlético de Madrid van más allá del impacto inmediato en la plantilla.
Representa un movimiento estratégico con consecuencias de gran alcance tanto para el jugador como para los clubes involucrados. A medida que el Atlético busca mejorar su ventaja competitiva en la Liga y Europa, Richarlison podría ser una adición clave que no solo fortalecería al equipo, sino que también se alinearía con la identidad en evolución del club y sus ambiciones para el futuro. Las próximas semanas serán cruciales para determinar si esta transferencia se materializa y cómo podría moldear el panorama del fútbol europeo. La especulación en torno al posible movimiento de Richarlison al Atlético de Madrid ha atraído la atención de analistas de fútbol, comentaristas y exjugadores. Sus opiniones proporcionan una comprensión más profunda de cómo esta transferencia podría influir tanto en la carrera del jugador como en el futuro del club. Muchos expertos coinciden en que los atributos de Richarlison se alinean bien con las necesidades del Atlético, al tiempo que destacan los posibles desafíos que pueden surgir de un movimiento así. Los analistas de fútbol enfatizan la versatilidad de Richarlison como una de sus cualidades destacadas. Su capacidad para operar en múltiples roles ofensivos lo convierte en un ajuste ideal para el marco táctico del Atlético. Los expertos señalan que su experiencia en la Premier League lo ha equipado con las habilidades necesarias para prosperar en situaciones de alta presión, una característica esencial para los jugadores en un club como el Atlético. Exjugadores y entrenadores han indicado que la ética de trabajo de Richarlison y su compromiso con la presión desde el frente se alinean perfectamente con la filosofía de trabajo duro y determinación de Diego Simeone. Los analistas tácticos también han destacado cómo las fortalezas de Richarlison podrían complementar a los jugadores ofensivos existentes del Atlético. Su velocidad y capacidad para hacer carreras inteligentes detrás de las defensas crearían espacio adicional para jugadores como Griezmann y Félix, quienes prosperan en roles más creativos. Esta sinergia podría llevar a una unidad ofensiva más dinámica, capaz de desmantelar incluso las defensas más resistentes en la Liga y la Champions League. Además, algunos expertos creen que la llegada de Richarlison podría aliviar la presión sobre otros jugadores clave en la plantilla del Atlético. Con las exigencias de una larga temporada por delante, contar con un jugador del calibre de Richarlison proporcionaría profundidad y flexibilidad en la alineación ofensiva. Esto podría resultar invaluable, especialmente durante partidos cruciales cuando las lesiones o la fatiga pueden afectar el rendimiento del equipo. Sin embargo, aunque muchos ven esta posible transferencia de manera positiva, también hay voces de cautela. Algunos analistas expresan preocupaciones sobre el periodo de adaptación que Richarlison podría enfrentar al hacer la transición de la Premier League a la Liga. Ambas ligas, aunque son altamente competitivas, tienen estilos de juego distintos que podrían requerir adaptación. Los expertos advierten que podría llevar tiempo para que Richarlison se integre completamente en el sistema del Atlético, especialmente dado las matices tácticas del enfoque de Simeone. Además, las implicaciones financieras de tal transferencia también son un tema de discusión entre los expertos. La tarifa de transferencia asociada con la adquisición de Richarlison podría requerir una planificación estratégica por parte de la dirección del Atlético. Los analistas sugieren que el club podría necesitar equilibrar su presupuesto cuidadosamente, lo que podría llevar a la salida de otros jugadores para acomodar la nueva incorporación. Esto podría impactar la química y la dinámica del equipo, factores que son vitales para el éxito del Atlético. Exjugadores también han analizado el aspecto psicológico de la transferencia. Destacan la importancia de la mentalidad de un jugador al unirse a un nuevo club, especialmente uno con las expectativas y la presión que conlleva el Atlético de Madrid. Las experiencias previas de Richarlison en entornos de alta presión, como su tiempo en el Everton y el Tottenham, sugieren que tiene la fortaleza mental para afrontar las exigencias de jugar para un club con una base de aficionados tan apasionada. En conclusión, las opiniones de los expertos sobre el posible movimiento de Richarlison al Atlético de Madrid reflejan una mezcla de optimismo y cautela. Si bien muchos analistas creen que sus cualidades se alinean bien con las necesidades del club y que podría mejorar significativamente sus opciones ofensivas, también hay preocupaciones válidas sobre el periodo de adaptación y las implicaciones financieras de la transferencia. A medida que la situación se desarrolla, las opiniones de estos expertos continuarán dando forma a la narrativa en torno a esta intrigante saga de transferencias, brindando a los aficionados y entusiastas una comprensión integral de lo que la llegada de Richarlison podría significar para el Atlético de Madrid y su carrera. La especulación en torno a la posible transferencia de Richarlison al Atlético de Madrid ha suscitado una amplia gama de reacciones entre los aficionados, tanto del Atlético como del Tottenham. Al igual que con cualquier rumor de transferencia de alto perfil, las opiniones y sentimientos expresados por los seguidores reflejan sus esperanzas, preocupaciones y expectativas respecto al posible movimiento. Para los aficionados del Atlético de Madrid, la perspectiva de fichar a Richarlison se recibe con entusiasmo. Muchos seguidores lo ven como un jugador que encarna las cualidades que admiran,
determinación, versatilidad y una fuerte ética de trabajo. El estilo de juego de Richarlison, caracterizado por su velocidad y capacidad para anotar goles cruciales, resuena con la identidad del club, que tradicionalmente ha valorado a los jugadores trabajadores que dan todo en el campo. Los aficionados creen que su llegada podría inyectar nueva energía en la plantilla y fortalecer sus opciones ofensivas, especialmente mientras buscan competir por títulos en la próxima temporada. El entusiasmo entre los aficionados del Atlético también se alimenta de la idea de mejorar la profundidad ofensiva del equipo. Con las exigencias de una larga temporada y las rigores de competir tanto en la Liga como en competiciones europeas, tener un jugador del calibre de Richarlison podría aliviar la presión sobre otros delanteros clave. Los seguidores esperan que su presencia conduzca a una unidad ofensiva más dinámica e impredecible, capaz de desmantelar defensas obstinadas en partidos críticos. Por el contrario, la reacción entre los aficionados del Tottenham está marcada por un sentido de aprensión. Muchos seguidores reconocen las contribuciones de Richarlison al equipo y el impacto que ha tenido desde su llegada del Everton. Su capacidad para anotar goles importantes y proporcionar asistencias vitales lo ha convertido en un favorito entre los aficionados, y la idea de perder a un jugador así genera preocupaciones sobre la capacidad ofensiva del equipo. Los aficionados del Tottenham son vocales en su deseo de que Richarlison permanezca en el club, enfatizando su importancia en la plantilla y la química que ha desarrollado con otros jugadores. Además, algunos seguidores del Tottenham expresan frustración por la posible incapacidad del club para retener a jugadores clave en medio de la especulación constante sobre transferencias. Temen que perder a Richarlison podría ser un golpe para las ambiciones del equipo, especialmente mientras buscan asegurar un lugar en la parte superior de la Premier League. El sentimiento entre los aficionados es que el club necesita construir sobre sus fortalezas en lugar de deshacerse de contribuyentes clave, y muchos esperan que la dirección tome las medidas necesarias para evitar tal salida. En medio de las reacciones mixtas, las plataformas de redes sociales se han convertido en un campo de batalla para que los aficionados expresen sus opiniones. Los aficionados del Atlético han acudido a plataformas como Twitter e Instagram para compartir su emoción, con hashtags que apoyan la posible transferencia ganando tracción. Memes y gráficos que imaginan a Richarlison en los colores del Atlético han inundado las líneas de tiempo, mostrando la impaciencia por su llegada y la creencia de que podría ser la pieza que falta en su desafío por el título. Por otro lado, los seguidores del Tottenham han participado en discusiones sobre posibles reemplazos si Richarlison se marcha. Algunos aficionados han especulado sobre objetivos de transferencia posibles que podrían llenar el vacío dejado por su partida, mostrando su compromiso por asegurar que el equipo siga siendo competitivo independientemente del resultado. Este enfoque proactivo refleja la pasión y dedicación de la afición, mientras se esfuerzan por mantener a su club en la vanguardia del fútbol inglés. En resumen, las reacciones de los aficionados a la especulación en torno a la posible transferencia de Richarlison al Atlético de Madrid destacan la inversión emocional que los seguidores tienen en sus equipos. Los aficionados del Atlético son en gran medida optimistas sobre la perspectiva de adquirir a un jugador que se alinea con los valores y ambiciones de su club, mientras que los seguidores del Tottenham expresan preocupación por perder a un contribuyente clave. A medida que se desarrolla la saga de transferencias, los sentimientos de ambas aficiones indudablemente jugarán un papel en la configuración de la narrativa en torno a este intrigante movimiento potencial, reflejando la pasión y dedicación que el fútbol inspira en sus seguidores. La posible transferencia de Richarlison al Atlético de Madrid encapsula la emoción, la especulación y las consideraciones estratégicas que definen el mercado de transferencias de fútbol. Como uno de los delanteros más dinámicos del fútbol europeo, el movimiento de Richarlison podría impactar significativamente tanto en la carrera del jugador como en la trayectoria del Atlético de Madrid, que busca competir por títulos en múltiples frentes. La versatilidad de Richarlison, su habilidad técnica y su historial comprobado lo convierten en un objetivo atractivo para el Atlético. Su capacidad para adaptarse a varios roles ofensivos se alinea perfectamente con la filosofía táctica del club bajo Diego Simeone, quien valora a los jugadores que encarnan el trabajo duro y la determinación. La perspectiva de integrar a un jugador así en la plantilla podría no solo mejorar la profundidad ofensiva del Atlético, sino también revitalizar su estilo de juego, permitiéndoles volverse más impredecibles y potentes en la parte final del campo. Sin embargo, la transferencia también conlleva posibles desafíos. El periodo de adaptación que viene con el cambio de ligas y la adaptación a un nuevo sistema táctico podría plantear dificultades para Richarlison. Además, las implicaciones financieras de un movimiento así requerirían una cuidadosa consideración por parte de la dirección del Atlético, ya que equilibrar el presupuesto mientras se persiguen talentos de primer nivel es crucial para la sostenibilidad a largo plazo. Las reacciones de los aficionados destacan aún más el paisaje emocional que rodea esta posible transferencia.
Los seguidores del Atlético son en gran medida optimistas sobre la perspectiva de adquirir a un jugador que se alinea con los valores de su club, mientras que los aficionados del Tottenham expresan preocupación por perder a un contribuyente clave que ha demostrado su valía en la Premier League. Esta dualidad refleja la naturaleza apasionada de los aficionados al fútbol, donde esperanzas y ansiedades se entrelazan con las narrativas en desarrollo de los movimientos de jugadores. A medida que avanza la ventana de transferencias de verano, todos los ojos estarán puestos en Richarlison y los desarrollos en torno a su posible movimiento al Atlético de Madrid. El resultado de esta saga tiene el potencial de redefinir tanto su carrera como las fortunas del Atlético, mientras buscan consolidar su estatus como contendientes por grandes honores. Ya sea que Richarlison finalmente vista el rojo y blanco del Atlético o permanezca en el Tottenham, la especulación en torno a esta transferencia sirve como un recordatorio de la naturaleza siempre cambiante del fútbol, donde los movimientos de jugadores pueden tener implicaciones de gran alcance para clubes, jugadores y aficionados. En conclusión, la posible transferencia de Richarlison al Atlético de Madrid es más que un simple rumor. Representa una convergencia de ambiciones, aspiraciones y la imprevisibilidad del mercado de transferencias. A medida que aficionados, analistas y comentaristas continúan especulando sobre lo que depara el futuro, una cosa queda clara: el mundo del fútbol siempre está en movimiento, y el próximo capítulo en la carrera de Richarlison promete ser tan emocionante como el propio juego.